Estamos haciendo radio y tenemos entonces a nuestro amigo Franco Mota del otro lado que nos dice buen día. ¿Cómo le va, Franco? Bienvenido, Franco. Hola Laura, hola a todo el equipo, ¿cómo andan? Muy bien. Buenas tardes. Qué bueno verte por acá, Franco, como siempre. Bienvenido a la gente de Decir Salud. Entonces, como siempre, como cada 15 días, hoy nos trae por acá el TDAH, que es fuerte, que suena así todo separado, ¿no? Parece que lo dije medio robótico. Es el trastorno por déficit, atención e hiperactividad. Bueno, listo, ya está. Yo ya presenté. Vos contanos un poco exactamente a qué se refiere esto, porque cualquiera tiene. Hoy por hoy, yo con solo esto que leí, Ujú. digo, bueno, hay un montón de gente que lo padece, que lo tiene. ¿Cómo viene esto, Franco? Eso suele pasar, ¿no? Cuando empezamos a hacer zoom en algún diagnóstico, en algún trastorno, parece, ¿no? Que yo también lo puedo tener, yo también tengo eso, yo también tengo dificultades en la atención, ¿no? Ujú. Que nos identificamos con algunas características y está bueno a veces hacer algunas aclaraciones para esto, para no creer que todos tenemos todo, ¿no? Somos, sino un polidiagnóstico Tal cual. caminando. Bien, por eso estás acá, por eso te convocamos. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando decimos TDAH? Bueno, cuando hablamos de TD, es una gama, porque tenemos por lo menos acá una diferencia que son dos. El trastorno por déficit de atención puede ser con o sin hiperactividad. Eso ya nos marca una diferencia, ¿sí? Hay trastornos de atención por déficit de atención que presentan hiperactividad y otros que no. Ujú. Eso ya nos da una idea de un cuadro distinto en cada caso, ¿verdad? Lo importante en principio como para considerar, sobre todo para quienes nos están escuchando y por ahí tienen alguna pregunta respecto, ¿no? A veces cuando hablamos de estas cuestiones es interesante porque nos hacemos preguntas por ahí sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestros sobrinos, ¿no? Familiares, que decimos, ¿tendrán? ¿No? Ya ahí abre a una pregunta. Entonces, como para tener una consideración sobre esta cuestión, lo importante es primero considerar que el TDAH o TDA, si no es con hiperactividad, es TDA, no es simplemente que estamos distraídos, no es inquietud, no es que es personas que están desordenadas o que, no pueden parar y no pueden frenar, ¿sí? No es simplemente distracción y que no se concentra como debe, ¿verdad? Ujú. Digo, estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo que implica una condición del neurodesarrollo, ¿sí? Esto es importante empezar a sostenerlo. Y específicamente se presenta en algunas áreas. Esto es en la atención sostenida, o sea, las personas con TDAH habitualmente lo que tienen es dificultades para sostener la atención focalizada, ¿sí? Tenemos atención focalizada y atención dirigida como al ambiente, ¿sí? Bueno, la que está disminuida es la atención focalizada habitualmente, que es la que nos permite hacer foco en un tema y bloquear de alguna manera el resto de los estímulos, ¿no? Cuando los sujetos se desarrollan, lo que decimos es que armamos un borde, ¿sí? Ese borde se arma a partir de la constitución subjetiva con el otro. Entonces, digamos, el ambiente, ¿no? Tiene un montón de estímulos y todo el tiempo estamos recibiendo una gran cantidad de estímulos, ya sea estímulos externos, sonidos, luces, por ejemplo, ¿no? En cualquier ambiente, y también tenemos estímulos internos, ¿no? Algo relacionado por ahí a los propios órganos del cuerpo, ideas, pensamientos, son todos estímulos que el cerebro tiene que procesar y el sujeto tiene que poder manejar. Algunas personas tienen dificultades para poder, de alguna manera, armar un borde, ¿no? Que nos permita focalizar en un tema. Cuando yo estoy, por ejemplo, estamos estudiando o un niño por ahí no, está jugando con algún objeto, ¿no? Y nos damos cuenta que no puede dejar de tocar todos los objetos, ¿no? Que se presenta como que quiere tocar y quiere ver y quiere preguntar sobre todo y no puede parar, ¿no? De explorar todo el ambiente, ¿no? En ese caso, ya empezamos a notar que hay alguna dificultad quizás en la focalización sobre un tema. Esto tiene que ver con este armado de este borde, ¿no? Digo, en donde no puedo frenar algunos estímulos
¿no? Y poner el foco en otros. Por ejemplo, nosotros estamos acá hablando, ustedes están prestando atención, me están escuchando, pero también por ahí están escuchando que, no sé, supongo en la calle está pasando un auto. O Están yo acá cortando estoy. algo ahora, se escucha la Sí. moladora. ¿Se escucha? La moladora, están cortando La algo acá moladora. cerca. No es que voy a dejar de escuchar la moladora, ¿no? Todos estamos, por ahí ustedes, ahí, todos están escuchando la moladora porque ese estímulo del ambiente les llega, esa vibración de sonido les va a llegar y llega a su cerebro, ¿sí? Ahora, tenemos que desarrollar, o la mayoría de las personas desarrollan la capacidad de hacer una barrera antiestímulo, decimos, ¿no? Esa barrera antiestímulo que nos permite bloquear algunos estímulos y poner, ¿no? Como realzar otros que son los que queremos focalizar. Por ejemplo, cuando estamos estudiando o cuando un niño está jugando con algún objeto de su interés. Algunos niños tienen dificultad para la atención sostenida, para la atención focalizada. O sea, no pueden, aunque quisieran, no pueden sostener la atención. También el TDAH está relacionado con el control de impulsos, que también es algo que se desarrolla a lo largo de la vida. En qué momentos puedo o no puedo hacer determinadas acciones. Por ejemplo, en qué momento puedo orinar en determinado lugar y en qué momento no. Esto es algo que los niños aprenden a lo largo de su vida. No nacen sabiendo dónde se va al baño y dónde no, en qué momento se puede hacer determinada pregunta. Seguramente, si conocen niños, saben que los niños muchas veces hacen preguntas incómodas, por ejemplo, en determinadas situaciones. La regulación de los impulsos, el control de los impulsos, también es algo que en el TDAH está afectado habitualmente, ¿no? La regulación, la organización y la posibilidad de planificar también, porque no solo es en niños, digo, en adultos también, y se hacen, es necesario una evaluación para poder saber si la persona tiene TDAH. No es algo que podemos diagnosticar en casa, ¿sí? En casa lo que podemos es detectar algunos signos, ¿sí? Ok, y eso te Que iba... nos pueden llamar la atención, Exacto, ¿no? ahí quería llegar. ¿En qué hay que focalizar el adulto, la persona que está a cargo? Esto, si lo identificás en un adulto que tenés al lado, también, ¿no? Llamarle la atención o decirle, consultaste a alguien, esto que te está pasando, cuando ves que está incómodo, también vale hacerlo, pero sobre todo me imagino que esto se lo descubre más en niños y es mayor la amplitud del tratamiento. ¿Cuáles son los signos a tener en cuenta para consultar con un profesional? Bueno, son varios signos que en ocasiones pueden responder a otros trastornos, como por ejemplo un trastorno de ansiedad, que también puede venir como solapado, ¿no? Y parecer un TDAH. Por eso decimos, los signos que podemos ver en casa y las cosas que podemos ver en casa tienen que ser siempre puntapié para hacer una consulta. Porque el autodiagnóstico no sirve, no nos sirve, a nadie le va a ayudar. Siempre es importante que cuando aparezca algún signo que nos llame la atención, hacer una consulta. ¿Qué signos nos pueden llamar la atención? Y podemos decir, me parece que acá puede estar pasando algo, vamos a ver si tiene que ver con esto o no, pero me llama la atención. Es esto, por ejemplo, la dificultad para sostener la atención en una actividad. De acuerdo a la edad, ¿sí?, la capacidad de hacer foco va aumentando a lo largo del tiempo, ¿sí? No es la misma capacidad de focalización que tiene un niño de 1, 2, 3 años que la capacidad de focalización que por ahí esperamos en un niño de 10 años, que esperamos en una persona adulto de 25, 30 años, ¿sí? Lo esperable es que un adulto tenga más capacidad de atención, si bien no es ilimitada, tiene más capacidad de atención que un niño. O sea, dificultad para sostener la atención de acuerdo a la edad, ¿sí? Si no puede sostener ni un segundo la atención en nada, bueno, ahí ya estamos teniendo algún signo que nos da idea de que puede haber algo sucediendo. ¿Sí? Por ejemplo, para ir a consultar. Sí. Y te iba a preguntar asociado a esto, porque no quiero que se nos termine el tiempo y entiendo que también hay asociado a esto siempre como un temor a la medicación al niño, porque siempre que se habla de esta sintomatología, y lo medicaron para bajarle toda esta sensación y todo esto, y hay como un temor a eso. ¿Siempre se medica o pueden no ser medicados? No, no siempre se medica. No, la medicación es un recurso
muy útil y muy necesario en algunos casos. No hay que tenerle miedo a la medicación, por supuesto, siempre haciendo referencia a algún médico. En este caso puede ser un psiquiatra, puede ser un neurólogo, una neuróloga que haga la evaluación y reevalúe periódicamente, porque la medicación también, en general, es por un tiempo, ¿sí? La medicación nos sirve para cuando estamos empezando un tratamiento, a veces es necesario bajar un poco para poder dar lugar a que otros tratamientos no farmacológicos puedan ingresar. O sea, para que por ahí el tratamiento psicológico o terapia ocupacional, lo que sea que se indique, pueda empezar a tener un efecto, quizá la medicación habilita, ¿no? y le da la puerta a que eso pueda empezar a trabajar, ¿sí? Perfecto. Pero siempre es importante que cuando la medicación esté indicada y si tenemos confianza en que eso está bien orientado, eso, Claro. digamos, respetemos la medicación que se esté dando y las dosis y en los tiempos en que se tiene que dar. Sin Y temor. cualquier inquietud, hacer una segunda consulta. Tampoco hay que tener miedo de volver a consultar por temor, no sé, a que el profesional se enoje. A veces aparecen estas cuestiones, no, porque mirá, si, ¿no? No. Si tengo una duda respecto al diagnóstico, si tengo una duda respecto al tratamiento que se le está brindando, podría hacer una interconsulta. A veces también ayuda como a bajar un poquito la ansiedad o la incertidumbre Franco, que sí. genera para que se pueda llevar a cabo el tratamiento, ¿verdad? Claro. Yo te quiero preguntar, tal vez sea medio, no sea una gran pregunta, pero tengo la duda de si el TDAH se manifiesta en la gran mayoría de las veces en todas las áreas de la vida o se circunscribe a ciertas áreas. No sé cómo funciona. No sé qué me podrás decir. Como que tenés déficit de atención en algunas cosas y otras Claro. no. Exactamente. Mira, puede ser, sí, no descarto que eso pueda ser. En general, se presenta en todas las áreas. ¿Por Claro. qué? Porque la persona no elige, no hay una decisión consciente de no prestar atención. No hay una decisión consciente de no poder frenar, no poder controlar ciertos impulsos, por ejemplo. La persona no está decidiendo ahí, es algo que le afecta, ¿sí? No es que, por ejemplo, muchas veces se piensa que el TDAH es porque tuvo una mala crianza o porque tuvo, no sé, o tiene falta de voluntad, ¿no? Como no le pones lo suficiente voluntad y no puedes estar 2 horas estudiando como deberías, ¿no? Bueno, el exceso de pantallas también a veces agrava esta situación, por ejemplo, pero tampoco es solo la pantalla, digo. Ahí es interesante como la articulación que podamos hacer entre el TDAH, que es un trastorno que tiene que ver con el neurodesarrollo, y por ahí una lectura más desde el psicoanálisis, en donde es una forma de responder a una demanda, es una forma de hacer algo con la angustia muchas veces, ¿verdad? Entonces, digo, habitualmente esto se presenta en todas las áreas de la vida de la persona. No significa que nada, digamos, que nada quede por fuera, pero sí, digo, es un trastorno que la persona no puede manejar Claro. por sí sola. Claro, sí, ¿sí? está bueno esto que nombrás, ya lo nombraste en unas frases anteriores cuando desarrollabas el tema, esto de la voluntad. No tiene que ver siempre con la voluntad. Cuando hay un trastorno, no está la voluntad ahí puesta en función de quiero hacer esto y lo hago, sino que hay algo que se corre del lugar, que estaría bueno que lo ampliemos en un próximo segmento, ya que tenemos el gusto de tenerlo siempre, porque hay como una confusión, ¿no? En esto que vos decías, ay, no le pone onda, no le pone voluntad, como cuando hay alguien que está depresivo y es, dale, pero si Claro. vos podés. La voluntad y la parte que se corre ahí en lo que es un trastorno psicológico es interesantísimo, lo tenemos que profundizar un poco más. Franco, te invito a que ya lo podemos dejar pautado para una próxima vez, una próxima salida, porque hay algo que no se termina de entender, ¿no? Y el otro, el que está de la vereda de enfrente, te mira y te dice, dale, ponele onda, y no va por ahí, no va por la voluntad. Claro. Y hay que... Es el sentido común. Y Sí, está bien también. Digo, el sí, sentido sí. común es eso, no le estás poniendo onda, no le pones voluntad. Tal cual. Digo, vivimos en una sociedad que exige un rendimiento constante, que exige que estemos todo el tiempo activos, sobre todo cuando vivimos en entornos urbanos. Sí. Digo, la temporalidad del entorno urbano, que por ahí cuando nos vamos de vacaciones al campo, a Córdoba o a un lugar así donde está la naturaleza,
bajamos. Claro, porque la exigencia, que exige un rendimiento constante, que estemos respondiendo ya, y el WhatsApp, y pasaron 5 minutos y no me respondiste, digo, eso empeora muchas veces y agrava la situación. Ujú. Entonces, cargarle la voluntad o la culpa a que no pusiste voluntad, a que es tu culpa, ¿no? Te deja en un encerrón, es un camino que no se, del que no se puede salir. Sí, tal cual. Y eso es como la medida de las cosas, Pero ¿verdad? está bueno que lo conversemos con esto, ¿no? Como en un ambiente profesional, desde la salud mental, cómo se involucra la voluntad en una persona que no está pudiendo ganarle a esa O, falta o qué rol juega. Claro, ahí ¿no? La voluntad. motivación, la voluntad, algo que se apaga, es como un motor apagado que tiene esa persona que hay que volver a activarlo, así que me parece que ahí ya encontramos nuestro próximo segmento. Franco, vos hablaste antes, una breve, la última. Yo Vos también. hablaste antes de... ¿Están las dos? No, de que a veces se le atribuye al contexto familiar o a la crianza una parte de esta condición. Y lo que me interesaría ahí de sacar en limpio es, en el caso en el que en el diagnóstico queda de manifiesto que no hay tal trastorno, sino que esto es hábitos formados, ¿cómo se trata? Y si se incorpora también al conjunto familiar como para darle curso a este tratamiento, pero en el contexto justamente del hábitat que ocupa el niño, ¿no? Donde está criado. Sí, es que es necesario. No podemos tratar a los sujetos como sujetos aislados, a nadie. Y sobre todo con niños que son dependientes de los padres. Y en esas situaciones, yo lo que creo que hay que pensar es que hay que aliarse un poco con los padres para que el tratamiento muchas veces funcione. Digo, es necesario generar esa alianza, ese lazo, nosotros lo llamamos como transferencia. Hay que armarlo, hay que dar ese lugar, hay que darle lugar al discurso de los padres en relación a, bueno, tiene este diagnóstico. ¿Y qué implica este diagnóstico para esta familia? ¿Qué implica que no puede? Y sobre todo, ¿cómo lo dice? Digo, que ahí eso es lo más interesante, ¿no? Digo, ¿cómo lo nombran? ¿Cómo nombran esta situación? No, es muy inquieto. No puede frenar, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer muchas veces cuando uno puede escuchar, bueno, no puede frenar y, qué sé yo, es parecido a lo que me pasaba a mí cuando era chico, ¿no? Empiezan a aparecer, bueno, que tiene una historia esto, ¿no? Que ahora le pusimos una etiqueta y que la etiqueta bien utilizada nos sirve para poder avanzar en un tratamiento, para poder quizás acceder a prestaciones de salud, que a veces con un diagnóstico nos permite por ahí, quien lo necesite, acceder a un certificado de discapacidad, a un montón de tratamientos, y eso está bueno. Pero Bien. no significa que el trastorno sea como esté adherido a ese niño, ¿no? Está perfecto. Y esto tampoco significa que sea una mala crianza o un problema de los padres. Eso hay que desterrarlo porque no es así. Ahora, tampoco esto significa que no hay que trabajar con los padres. Por supuesto que hay que trabajar con los padres, porque los padres son los responsables de ese niño y algo de la historia hay que permitir que se empiece a contar. Digo, todos los trastornos, todas las dificultades, los desafíos, son cuestiones que tienen una historia en esa familia y hay que darles ese lugar, hay que escuchar ese sufrimiento, porque le encontramos como la punta del ovillo. Claro. Y por esa vía empezamos a encontrar cuáles son las mejores intervenciones para esa familia. Perfecto, quedó clarísimo y está buenísimo también diferenciar diagnóstico de etiqueta. Digo, tenemos para largo en cada cosa que vas diciendo, me surgen Otro programa. otro segmento, como mínimo otro segmento, y por suerte sabemos que contamos siempre con la presencia de Desir, así que ahí estamos en equipo. Franco, un gustazo, como siempre, gracias por el tiempo. Desir Salud es @Desir, como decimos siempre, con S de deseo, y están en el 4382-0207, ese es el teléfono de línea, están allá en Capital. Un abrazo grande y hablamos en 15. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para quienes estén escuchando y tengan alguna inquietud sobre esto, bueno, en Desir pueden recibir atención, consulta y tratamiento. Así que esperamos a todos quienes quieran acercarse. Muchas gracias a ustedes por la invitación.